Buen día, bienvenidos a su clase 1. Bueno, seguimos en esta materia interesante en donde vamos a escudriñar estas vertientes, a estudiarlas dentro del fortalecimiento de la maestría en seguridad e higiene y esa palabra en la que estamos nosotros trabajando, que es sustentabilidad. Entonces hemos entendido en esta maestría, bueno, que la sustentabilidad tiene un porcentaje de activación. En el caso de análisis de ciclo de vida, en esta unidad 3, corresponde estudiar el inventario y evaluación de impacto del ciclo de vida. Esa ICV y esa EICV conocida dentro de la gama de los manuales y bueno, lo que está dictando precisamente la 14.040 y 14.044. Su parte de sus principios y sus objetivos, pero también cómo se va a llevar a efecto en estas fases para completar el proceso al nivel que se pretendería ver el ACV de cualquier proceso, producto o servicio, tal cual lo marca la norma 14.000. Entonces, de acuerdo al estudio que nosotros vamos a entender para poder analizar, hay que identificar qué es lo que forma parte de ese inventario, es decir, toda la lista que va a tratar de meterse en el flujo de balance para tener una correlación a través de la descripción de los impactos y por supuesto para llevar a cabo esa parte de la evaluación. Si nosotros no identificamos, bueno, no tenemos parámetros a qué evaluar. Y de acuerdo a esto, pues hay que montar un objetivo, saber qué voy a estudiar de toda la fase de un ACV, de cualquier producto que puede ser una lavadora, una cafetera, una impresora, un casco de seguridad, residuos, una botella de vino, un vaso de papel, un ventilador, este, al, entrada y salida de gases, por ejemplo, en la parte de residuos. Entonces, estas cargas, ¿se acuerdan en la unidad 1? Bueno, estas cargas ambientales de nuestros procesos, conociendo precisamente ese proceso, es decir, esa transformación para ir a reconocer en qué fase, en qué lugar nos está impactando a la salida. Puede ser que esté correlacionado esas vertientes o esos resultados a la parte de ozono, acidificación, eutrofización, bueno, dependiendo qué es lo que nosotros en ese momento nos va a interesar en el estudio. Recordemos que siempre hacemos una ACV, no solo para conocer, sino para identificar que es una parte fundamental, pero también para comparar un objeto con otro. Entonces, esa unidad funcional que vamos a estudiar puede ser algo tangible o puede ser algo no tangible en el caso de la energía, ¿verdad? Es algo que no podemos tocar, pero que sí, por supuesto, está correlacionado a la parte de la sustentabilidad por la parte económica y por supuesto que va más allá en los horizontes de una empresa que es la carga financiera. Entonces, por eso se dice que cuando nace un producto, proceso o servicio, bueno, es recomendable, recordemos que es una parte voluntaria, recomendable correr un ACV. Por un lado, entonces, desde ahí vamos a partir que necesitamos un objetivo, algo consecuencial del contestar el por qué se quiere realizar, por qué se necesita, hacia dónde nos llevará. Entonces eso va a englobar la parte del objetivo. ¿Y qué límite? Recordemos que, bueno, hemos comentado que ACV tiene ciertos límites. Entonces será de primera generación, será de segunda generación, tercera generación en el producto,
será para analizar un nuevo producto. Entonces, la pregunta crucial se vuelve, bueno, ¿desde dónde lo voy a estudiar? Recordemos que bien es cierto, la parte del concepto que nos dice es que sea todo, ¿verdad? Del nacimiento a la muerte de esos procesos, productos o servicios. Y lo repito porque luego algunas veces entendemos que solo puede ser en el ámbito de la ingeniería química y no es así. Entonces, este objetivo nos tiene que empujar a conocer perfectamente de qué se va a tratar. ¿Cuál va a ser el objeto de estudio? A ese objeto nosotros le vamos a llamar la unidad funcional que tiene que ser tratada, investigada para poder extraer toda la parte nuestro inventario. Así que esta parte se vuelve robusta en la parte de la recopilación, hay que volverla robusta y no solamente como un flujo de entrada, proceso y salida, sino englobar qué conlleva mi unidad funcional de estudio para el nivel de ACV que pretendo en la entrada, qué conlleva en la parte del proceso para el nivel de ACV que pretendo y qué en la salida, qué es lo que me interesa, ¿no? Por supuesto que el programa que se ocupe o lo que yo requiera saber, bueno, puedo extraer todo, eso nos llevará más tiempo y sí hay que comentarlo porque entre más robusto, entre más completo, creo la palabra, entre más completo sea este ACV, bueno, es más tiempo, más carga ambiental, más procedimiento, más cuestionamientos. Y bueno, se diría que como comenta la norma, mínimo tiene que haber 3 involucrados, ¿verdad? Entonces, en nuestro país podría ser que a lo mejor empresa, asesores consultores y alguna entidad, ¿no? Con agua, Semarnat, que hemos comentado, bueno, quiénes son los de los instrumentos que, ¿verdad?, que debemos de cuidar en esta parte del comando control, bueno, pues lo que lo eroguen, ¿verdad? O quien me esté dando la pauta de esas medición de parámetros permisibles al final del proceso. Entonces, bueno, hay que tener mucha correlación en ese análisis. No siempre será de la cuna a la tumba completo el ciclo, pero sí de ventana a ventana, por supuesto, tenemos que informarnos exactamente en esa corriente, que es lo que me interesa estudiar en ese ACV, y utilizar muy bien mis balances para poder fortalecer la parte de los resultados. Entonces, estos diseños, este diseño de ACV, tiene que ser reconocido, ¿no?, desde su palabra que está ahí escrita, reconocido desde la extracción hasta la producción. Entonces, por eso es que vamos a pasar a un tema que se va a llamar corte. Porque a través de que yo reconozca, por supuesto, lo primero que tengo que hacer es conocer todo el ciclo de vida plasmado en un diagrama de bloques, en un diagrama de flujo, en un diagrama de procesos, según sea el caso de estudio. Bueno, pues de dónde todo reconocerlo completamente y de ahí, bueno, cuál es la unidad funcional que a mí me interesa estudiar, que les interesa a ustedes y que en conjunto tripartita nos interesa estudiar, ¿no? A ustedes, su asesor y, bueno, en este caso, CIAPI, ¿verdad?, que le interesa este fortalecimiento a ustedes también y por supuesto a mí. Entonces hay que reconocer el proceso. Muchas veces es por eso que encontramos no sorpresas, pero sí logramos identificar algunas cuantificaciones que no se habían tomado en cuenta. Y por ello ahí debe de haber al resultado, bueno, que igual va a ser la transformación hacia la mejora. Y, por supuesto, cómo se va a revalorizar, porque un valor ya tiene. Entonces, ¿cómo vamos a convertir ese foco de atención
en algo verdaderamente sólido que vaya en ese ciclo de Deming incluido. Entonces, el concepto de inventario de ciclo de vida se vuelve verdaderamente crucial, titánico, un poco podría ser, como lo comentan algunos que ya han estado en la practicidad, ¿no? Corroboroso, porque hay que ponerse a manos a la investigación, a comentar toda esta consecuencia de las energías. Propiamente dicho, las energías precisamente desde el hecho de cómo se extrae la materia prima, cómo se activa la parte del proceso, ¿no? Tal cual, qué tipos de energía estoy reconociendo dentro del proceso que se utilizan para activar los mecanismos, qué tipos de máquinas estoy utilizando, qué tipo de transformaciones en el proceso, estoy utilizando algún tipo de acelerador, que en las partes de la química, ¿verdad? Nuestros catalizadores, por ejemplo, los estoy recuperando, no los estoy recuperando, qué tengo a la entrada, en la salida, cuánto tengo, qué tipos son cada uno, especificaciones, sustancias. Bueno, esto se vuelve interesante. Acuérdense que les platicaba del casco. Bueno, ese pegamento, ¿qué tipo de pegamento es? Todo es precisamente energía. Estas normas internacionales que van marcando esa parte de la referencia que pasa a las directrices, es decir, a la activación del cómo, está adaptada, recuerden, a nuestro contexto regional. Es decir, se regionaliza. Bueno, no es el mismo estudio, recordemos lo del pañal. Lo mismo ocurre para cada uno de los procesos. No es lo mismo erogar un proceso aquí que en otro tipo de región, inclusive ni siquiera en nuestra propia República Mexicana, porque las características son muy diferentes. Bueno, entonces en adelante reconoceremos este análisis de ciclo de vida como ACV. Claramente hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque las siglas ACV también son utilizadas en la parte de medicina en otros rubros. Entonces, este ACV, hay ACV social, hay muchos tipos de ACV, no es solo un tipo de ACV para cálculos. Este caso, esta historia que nosotros estamos construyendo es ACV ambiental. Entonces, por supuesto que antes nada más recordemos que se veía en donde, recuerden la clase pasada, en donde estábamos discerniendo, en donde nos perdimos. Bueno, pues en esta historia antes se veía la parte ambiental solamente y ahora recordemos que lo tenemos que ver desde la parte sustentable con los 3 ejes fundamentados, ¿verdad? Que ya conocemos. Entonces, esta forma se vuelve sólida en la parte científica, en cómo se analiza en esta parte metodológica, en todos los ámbitos de los procesos. Y por ello es utilizada y reconocida a nivel internacional este tipo de gestión y se vuelve una praxis. Esta herramienta está tomada de la mano para erogar un tipo de conclusión. Hablábamos de la parte de la construcción. Hay casos, por ejemplo, en donde se han hecho estudios de ventanas, solamente imagínense en un producto como una ventana de madera, una ventana de aluminio, una ventana de otro tipo que ustedes gusten. Entonces, no se puede aseverar que solamente la madera es buena y el aluminio, por ser un fierro comúnmente, como un ejemplo de comparativo, da un mayor impacto, sino hay que verdaderamente medir, porque ahí cuando estamos hablando de madera estamos hablando de tala de árboles, estamos hablando de equipos que requieren altamente potencia de energía. Entonces habría que ver en dónde está un menor impacto
¿no? Y en base a su durabilidad, en base a su uso, en base al proceso, toda la gama del ciclo, solo una parte. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que esclarecer para realizar un estudio. Estas entradas y salidas de las que tanto simplemente se habla, bueno, pues se vuelven gigantescas y no vamos a mentir, no es un estudio simple. Tan no es un estudio simple que cuando corremos un ACV se recomienda que sea en equipo y no en solitario. Ni siquiera el entrenamiento debe ocurrir en solitario. Regularmente lo conforma un equipo para la traducción, para la recolección de los datos. Así que ese enfoque se va fortaleciendo desde diferentes puntos de vista de acuerdo a la profesionalización, ¿no? Que eroga un equipo de trabajo completo para realizar una CV. Y por eso se dice que, bueno, se redefine en la parte de la interpretación. Entonces estamos viendo que no solo son las normas, sino la elaboración del objetivo hasta llegar a esa conclusión. Y en este principio y marco de referencia, pues es aplicada la técnica, ¿no? Y estamos viendo en pantalla, dice, se trata de los aspectos medioambientales, pero ahora ya sabemos que esos aspectos medioambientales que están correlacionados a los puntos finales de impactos ambientales no transcurren solos, ¿verdad? No es solo el ambiente. Entonces, estamos hablando de todo lo que rodea precisamente un sistema desde la parte sustentable, es decir, a lo largo de su ciclo. Así que esa recopilación de inventario va a ser a través de la producción, del reciclaje, cuando se distribuye, puertas afuera de la empresa, antes de la empresa, cuando llegue mi producto, dentro del producto, en alguna parte del proceso, todo el ciclo, qué es lo que verdaderamente interesa saber en ese momento. Por eso la evaluación, pues, se vuelve quisquillosa, ¿no? En la parte de que uno mismo tiene que hacerse sus preguntas para que vaya más alineado, más certero, ¿no? A eso le llamamos esa robustez en la parte de los resultados. Aquí, así que esa interpretación nos va a dar precisamente respuestas, ¿verdad? Pero, como decimos en otros ámbitos de la ciencia, bueno, no solamente es contestar cuánto es 2 por 2, sino por qué, a consecuencia de qué me está dando ese número 4, ¿no? Entonces tendríamos que asociar, bueno, no culpar, sino identificar. Esa va a ser nuestra habilidad, identificar a través de ese estudio, bueno, en qué parte yo puedo mejorar. A lo mejor puedo cambiar mi tipo de aceite en alguna máquina, a veces resulta un tipo de aceite en una máquina y no propiamente de la transformación del proceso en la parte química. Entonces, esta evaluación nos ayudará a esclarecer ese tipo de situaciones. Por eso hay una revisión escudriñosa, crítica, pesada, cruda, en esa parte de la revisión de los resultados. Y por eso es que se hace en equipo. ¿Okay? Entonces, dice la estructura metodológica, bueno, ya hemos compartido, ¿no? En esta tabla que primero hay que definir objetivo y alcance, entrar al inventario, a la evaluación y a la interpretación. En la parte de la interpretación se aplican muchas herramientas matemáticas, ¿no? En matrices, estadísticos, por supuesto inferencial, ¿verdad? Entonces, todas estas matemáticas pues se llevan a cabo o efecto dependiendo del tipo de estudio, ¿no? Los biólogos pues utilizarán otros tipos de herramienta. En la parte de la comida se ha utilizado mucho ACV para hacer comparativos
en la parte de la nutrición, bueno, ellos utilizarán otros tipos de herramientas y cada quien utilizará la herramienta, bueno, que sea aceptada, ¿no? Y las herramientas matemáticas son múltiples. Eso es lo que se le llama el marco de referencia. Y si nos damos cuenta en esos esquemas, vean que tienen flechas que van y regresan. ¿Qué quiere decir eso? Es por ello que se vuelve metodológico. Metodológico es un pensamiento de análisis. En todo momento tenemos que analizar. Si tenemos una duda en la parte del inventario, bueno, pues nos regresaremos precisamente al objetivo para no perdernos en este ámbito metodológico. Cuando nosotros terminamos el ACV, pero por supuesto que volvemos a hacer la revisión de todo el contexto. Y bueno, eso no termina ahí. De acuerdo a esas mejoras, bueno, pues se van subsanando esas, directrices que van a ser encontradas entre esos consumos de recursos a la parte del proceso y también en la parte de emisiones, si así fuera el caso. Y esta etapa 3 que ya nos lleva precisamente a la fase de la evaluación, aquí está, por ejemplo, una historia de un inventario para producir 1000 litros de leche. Entonces, vamos a ver cómo es que podremos resultar en los comparativos para poder extraer esa base del estudio. Y la interpretación, ¿verdad? A lo mejor no requiero tanta energía en cierta máquina o a lo mejor puedo cambiar algún tipo de calentamiento, minimizar o aprovecharlo mejor. O me estoy dando cuenta que el tipo de fluido, bueno, puede corresponder a otro tipo también y minimizar o potencializar más bien el aprovechamiento. Así que cada porcentaje de impacto para cada insumo debo de identificarlo en las redes, ¿no? Y a quién, ¿no? Estoy acercándome en la parte del impacto. ¿Acercándome a qué? Pues a romper los parámetros permisibles, ¿no? Para que no haya o no lleguemos a una fuerza de no cumplimiento. Entonces, si estoy afectando, como aquí, por ejemplo, las partes de los insumos agroquímicos para cualquier tipo de tierra, en cualquier tipo de región, pues está directamente en lo que nos interesa, pues es la salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi cosecha? Pero ¿qué estoy haciendo con mis fertilizantes? ¿Y qué estoy haciendo en el tratamiento de mi suelo? Bueno, ¿cómo estoy? Y es la parte de la identificación. Y la última que es, bueno, ¿qué está pasando con los resultados? ¿Qué estoy observando? ¿Qué estoy comprobando además? Aparte del proceso. Y bueno, ¿qué recomendaciones vamos a tomar a partir de lo que leamos de los resultados? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Estas decisiones tienen que ser cambios para la mejora, ¿verdad? Y ahí me sirve mucho comparar qué es lo que más estila, bueno, cuál fue el estudio de este tipo de leche en esta región, vamos a ver ellos cómo transcurrieron su caso para tener ese aprendizaje y fortalecer. Es por eso que en el ámbito de la competitividad no solo debemos fijar nuestros ojos en cómo salen los productos a nivel internacional, sino cómo estoy dentro de mi sistema, pero también cómo se están acercando a la resolución de los problemas en la parte de los impactos, ¿no? Entonces, dentro del sistema debo estudiar, debo de fortalecerme en la parte científica, es por eso que ACV pues nace con esta IDI, que es investigación, desarrollo, innovación, ¿no? En donde entra esta parte globalizada, para saber, bueno, qué voy a hacer en cada uno de los puntos que estamos viendo en pantalla. Así que no debemos olvidar esas etapas del ciclo de vida de producto, proceso, servicio. En este caso es la parte de
extracción de materia prima, manufactura, empaque y transporte, uso y mantención, reciclaje o disposición final. Cualquiera de esas partes podría ser la de cualquier proceso. Y nosotros, ¿qué nos interesa o con relación a qué? Si ven esas líneas que van bajando hacia la flecha y dice, podría ser que en la parte de reciclaje a mí me interese calentamiento global. Pero puede ser que la empresa B, que son ustedes, pues les interesa en la parte de reciclaje qué está pasando con el deterioro abiótico. Y puede ser que a ES y a PI, bueno, no le interese ni el deterioro abiótico ni la parte del calentamiento global, sino cómo ha sido el daño a la capa de ozono. Entonces, ciclo de vida se plantea de manera general gigantesco, pero también en esa parte gigantesca son los trabajos que se realizan por parte de ACV. Vean cómo las líneas van y regresan en ese flujo precisamente de energía del ámbito científico, de cómo nosotros podemos regresarnos posteriormente de la aplicación de una empresa hacia dónde quiere ir, volvemos a checar resultados, volvemos a ajustar inventario en caso de que así sea, pero lo que principalmente me refiero es que debe entenderse con un marco metodológico. O sea, muchas veces se recomienda cuando hay preguntas en la interpretación, cuando hay preguntas en el inventario, decir, ¿ya volviste a leer tu objetivo? ¿Ya sabes hasta dónde vas a estudiar? Porque me parece que lo que estás diciendo en la mejora sí es efectivo, pero no en el momento en el que tú has definido tu objetivo. Entonces, si tu objetivo fue hacer el estudio nada más, no de todo el ciclo, pero de ventana a ventana, en la parte del reciclaje, y entonces te comprometiste a dar los resultados del deterioro abiótico, pero ahora me estás hablando de acidificación, no hay una correlación de estudio en la parte metodológica. Entonces, hay que sentar las bases para una correlación, porque la explicación no solo es para nosotros, la explicación es la interpretación para nosotros, para la empresa, para los terceros, es decir, todas las entidades que estén involucradas, para nuestros proveedores, para nuestros jefes, para la matriz, bueno, se vuelve gigantesco. Quien quiera ese reporte. Hay que tener mucho cuidado en la parte de la comunicación, porque también va incluido en el nivel de estudio de la CV a quién le va a llegar esos resultados y qué es lo que vamos a erogar en esos resultados del análisis. Estos esquemas, ¿no? Siempre se van a repetir, en todos lados los van a encontrar, ¿no? Repetidos, porque precisamente pues es lo que eroga la norma. Debe de haber un grado de calidad en la parte de los datos. Es decir, nosotros debemos decir de dónde extrajimos esos datos. Porque muchas veces no los encontramos en algún lado y los asemejamos. Bien, en la parte del inventario hay que ver si lo sacamos de productores, de consumidores, qué tipo de consumidor es, si necesitamos algún tipo de dato del factor abiótico, de dónde lo estamos extrayendo, en qué tipo de ecosistema me estoy encontrando para el estudio de ello. Es por eso que en cada paso nosotros tenemos que cuantificar. Y por eso se habla precisamente de ese balance de materia. Al principio se pensaba que ACV solamente era para huella de carbono. ACV tiene toda una lista y una gama de cuantificación en la parte de la sustentabilidad. Y aquí estamos viendo algunos conceptos que tienen relación con ACV, porque si hacemos cuantificación, pues necesitamos nosotros las mediciones, y las mediciones son reflejadas por dimensiones, es decir, nosotros tenemos que decir las unidades. Cuánto de cada cual vamos a expresar en esa parte de nuestro estudio. ¿Ok? Entonces, es por eso que hay que saber también al último, bueno, qué va a pasar en esa previsión futura, ¿no?
para nuestro estudio. Ya tenemos nuestro estudio y qué va a ser después de él, cómo vamos a valorizar, y por eso es que hay después algunos ajustes matemáticos, pero eso ya es después, ya en la toma de decisión. Aquí he compartido algunos links, ¿no?, de congresos y de algunas páginas especializadas que llevan a cabo ASUB a nivel internacional. Entonces, estas listas de comprobación, ¿no?, siempre las vamos a tener cuando hagamos ASUB. No nos podemos despegar precisamente de los cuestionamientos de esa herramienta, tanto cuantitativa como cualitativa. Y por supuesto hacemos listas de comprobación, si está respondiendo ese producto a una necesidad social de acuerdo al tipo de análisis que nos hayamos acercado. Al último también se puede hacer una matriz MED, pero ya son otros tipos de herramientas. Aquí lo importante es revalorizar la parte científica de decir que ASV no es aislado, es correlacional a otros tipos de estudio, para poder solidificar o madurar nuestras conclusiones. Entonces, ese inventario será muy crucial en la etapa de la ASV para la evaluación y para la interpretación. Así que tenemos que usar diagramas de flujo, diagramas de proceso, un diagrama espacial, algo que nos interprete cuál será toda nuestra gama completa del proceso, pero también cómo vamos a identificar entradas y salidas para cada uno de nuestro nivel de ASV que vayamos a ocupar en la parte del balance, para poder traducir, ¿no?, cuáles son las unidades que vamos a querer estudiar en ese momento y hasta dónde va a llegar mi responsabilidad, del que está de la persona o de la entidad que va a estudiar el caso. Entonces, esa asignación de cargas ambientales, bueno, se vuelven verdaderamente cruciales. Inclusive ya hay mascarillas sostenibles en el mercado porque, bueno, ha habido una alza de este tipo de productos, de este tipo de materiales. Entonces, estamos viendo que en esa parte del mercado, bueno, también está habiendo una llamada de atención para que se integre totalmente esas energías o materias primas no tan tardadas al planeta. El hecho es conocer, bueno, qué tipo de materias primas estamos utilizando. Cuando hagamos ese reconocimiento, por supuesto que ya se puede evaluar y esa interpretación será mucho más clara de lo que pensamos. Muchas gracias.